apúrate nomás. ¿Estás afeitado? Bueno, menos mal. Tienes que peinarte, ¿eh? No muevas la cabeza. ¿Y cómo se escribe honra? Sin H, ¿no? Claro, honra es sin H. Ya sé, pero ¿con una o dos R? Honra se escribe con una R, pero agrégale una o tres más para que no vayan a pensar que es promiseria. Te he dicho que no muevas la cabeza. Va con 13R, ¿qué más da? Y esto fue un retazo de la obra de César Vallejo, titulada Hermanos Colacho o Presidentes de América, del cual va a tratar este documental. Pero antes, veremos algunos aspectos bibliográficos importantes de César Vallejo, nuestro bate universal. El poeta más influyente de la historia de la literatura peruana. Era un hombre alegre y con un alto sentido del humor, típico de los peruanos del norte. César Vallejo, apodado uno de los innovadores más resaltantes de los poetas del siglo XX, por Jorge Basadre, se matriculó en la Universidad Nacional de Trujillo de Letras en 1910, pero abandonó por dificultades económicas. En 1912 vuelve a la libertad para reanudar sus estudios literarios. El 22 de septiembre de 1915 recibió su diploma por su argumento, El romanticismo en la poesía castellana, y sus 6 amigos más grandes e intelectuales que más tarde conocidos Grupo Norte. Vallejo viajó a Europa en 1923 y nunca regresó. Está más que claro que César Vallejo es un renombrado poeta peruano de mucha trascendencia en sus composiciones, donde ha dejado plasmado su sentir. Es uno de los innovadores del siglo XX. Tuvo serias dificultades económicas para estudiar. Como hoy entonces, todo joven tiene esas limitaciones para lograr estudiar una carrera técnica o universitaria. Sin embargo, nunca perdió la fe y volvió a la lucha constante de continuar sus estudios. Tuvo muy buenas amistades intelectuales, donde dejó un legado poético para los actuales escritores. César Abraham Vallejo Mendoza fue un niño que tuvo que pasar por una infancia muy dura por adversidades de la vida que se le llegaron a presentar, pero eso no fue un obstáculo para que él deje de desarrollar sus habilidades o sus logros, dejarlo de lado. Él fue un niño muy perseverante que tuvo que esperar para educarse y gracias a ello fue lo que es ahora un gran escritor, donde damos gracias a sus obras, donde ha dejado escritas sus enseñanzas, inculcándonos valores, para así nosotros poder ser una persona del bien y pensar siempre a futuro, con un objetivo de ser una buena calidad de persona y un excelente profesional, como lo fue él. Vallejo empezó a estudiar su educación primaria en el Colegio Santiago de Chuco, en el cual era un notable estudiante, mostrando un obvio intelecto. Sus padres lo enviaron al poblado cercano de Mamanchuco, en el cual empezó a estudiar en el Colegio San Nicolás, para graduarse después en este mismo colegio. Previo a esto, entró a la Universidad de la Libertad a cursar literatura. Para sustentar sus gastos, Vallejo tuvo que enseñar en un colegio como docente de educación primaria. Luego a esto se graduó de filosofía y literatura, para posteriormente estudiar abogado. Puede ser que Vallejo haya sido un gran abogado si hubiera culminado su carrera. Principales obras de César Vallejo. Dentro de sus obras poéticas más importantes de Vallejo encontramos Los Heraldos Negros, cuyo contenido trata sobre el hombre, la gente y la muerte. Esto es seguido de su poemario Trilce, que tiene su peculiaridad de ser compuesto por versos tristes debido a la dura situación que enfrentaba nuestro bate. En su compendio Poemas Humanos continúa desatando su tristeza, pero a la vez mantiene una ligera esperanza en el cambio social de los hombres basado en el amor. Así es, Jefferson. Si bien es cierto, los poemas de nuestro bate universal están cargados de sentimientos de pena, de angustia y sobre todo el dolor, por las diversas situaciones que vivió César Vallejo tanto en su entorno familiar como la triste realidad del exterior. Sin embargo, hay que rescatar que Vallejo siembra esperanza en sus composiciones poéticas. Cree en el cambio del mundo
cree en el amor, pues incluso considera que es el arma fundamental para la solución a muchos de nuestros problemas y también puede vencer incluso a la misma muerte. Eso se refleja en su poema Masa del poemario Aparta de mí este cáliz. La obra de Vallejo es sin duda alguna una caja de sorpresas. Contiene una profundidad en cada uno de sus versos que muy pocos poetas lo consiguen. Las feminas más relevantes para Vallejo. Cada poeta pues tuvo su musa y César Vallejo pues llegó a conocer a María Rosa Sandoval, con quien tuvo un romance. No llegaron a amarse profundamente, pero María Rosa guardaba sus cartas de sus poemas. Luego pues César Vallejo tuvo la oportunidad de conocer a Otilia, quienes se amaron mucho y Otilia llegó a quedar embarazada, pero César Vallejo no se sentía competente para poder formar una familia. Esto es que César Vallejo no deseaba tener hijos y Otilia se alejó. El destino pues me permitió conocer a Georgette Philippart, una quinceañera, ¿no?, quien tuvo la oportunidad César Vallejo de poder leerle sus poemas y llegar a casarse. Fue su esposa, convirtiéndose pues en Georgette Philippart de Vallejo. Como bien conocemos esta historia, nos damos cuenta que Vallejo nunca desaprovechó la oportunidad en cuando le venía la inspiración, y de esa manera él expresaba su amor a cada una de sus musas. Es algo casi imposible llegar a conocer a alguien como Vallejo en la actualidad, pero le damos gracias a su querida esposa Georgette Philippart de Vallejo por nunca darse por vencida en dejar bien el legado de su esposo Vallejo. Muy bien, antes de continuar es importante tener en claro algunas definiciones. Víctor, cuéntanos. Los peligros de la crisis económica que han experimentado nuestras economías van en aumento y se manifiesta en la escasez de recursos laborales, a la par que el mercado demanda profesionales más eficientes, competitivos, multidisciplinares como consecuencia del rápido avance tecnológico y la globalización. En la perspectiva de los profesionales actuales y futuros que carecen de absoluta certeza sobre sus perspectivas laborales, por lo que requieren una mayor necesidad de estar preparados para entrar en el mercado de su propio negocio. Es valioso formar emprendedores calificados para que identifiquen oportunidades, evalúen ideas para implementar proyectos que den como resultados nuevos negocios, analicen recursos, innoven, reinventen negocios existentes que se encuentren en proceso de estabilización, para que estén listos para trabajar en sus propios negocios. Sin embargo, el emprendimiento es una oportunidad para aprender a utilizar todas las herramientas y recursos disponibles para desarrollar un tipo específico de actividad profesional. Existen numerosos programas disponibles particularmente para nuevos empresarios que brindan nueva información y otras habilidades necesarias para mejorar estas pequeñas empresas. Interesante. ¿Y qué es el emprendedor? Según Sánchez Galán Javier, en el año 2015, define a un emprendedor como una persona que tiene la capacidad de descubrir e identificar algún tipo de oportunidad de negocios. Así, con base en ello, organiza una serie de recursos con el fin de darle inicio a un proyecto empresarial. Entonces, podemos concluir que el emprendedor es la persona que busca y emprende en oportunidades de negocio. Esto con la finalidad de generar algún tipo de proyecto en el ámbito empresarial. ¿Y por qué es tan importante emprender? El emprendimiento destaca un papel muy importante y primordial para el desarrollo de la sociedad como para las empresas. Hoy en día es de suma consideración en el campo laboral, llevando a cabo la creatividad como la innovación para surgir nuevos frutos y nuevos proyectos.
Además, donde la economía tenga un realce económico positivo en el mercado. El emprendimiento ha logrado que muchas personas logren sus objetivos y metas, tengan un espíritu innovador, sean independientes y una estabilidad económica, y todo ello gracias a sus conocimientos dados, a sus ideas y a sus propuestas brindadas. Por otro lado, el emprender desde la educación hace que el niño y el adolescente se establezcan metas, se sientan seguros de sí mismo y de ser escuchados para ser mejores personas y estudiantes, y en un futuro sean excelentes emprendedores. Entiendo. Tengo una pregunta. ¿Qué significa emprendimiento cultural? Trata sobre todo eso que el intelecto humano puede fabricar y que se sitúa y se manifiesta en un gran conjunto de personas, que se considera también en un periodo largo. Cada emprendedor cultural tiene una función y es usar su creatividad y sabiduría como componentes importantes para la construcción de proyectos nuevos en el marco de la cultura. Un emprendimiento cultural es el plan que crea posibilidades para el impulso de la cultura de sociedades nativos y nativas, produciendo oportunidades de comercio por medio de expresiones artísticas como la melodía, la literatura, la danza. Un emprendimiento cultural necesita de una organización que establezca evidentemente la identidad de la organización con sus fines y sus tácticas, teniendo presente las propiedades del ámbito como está, así como las propias del equipo que la integra. Viviana, ahora, lo que estamos realizando, lo que vamos a presentar es un documental. Pero, ¿qué es en sí un documental? Según ACNA 2015, un documental es un material audiovisual que presenta en su contenido tanto aspectos de la realidad como también factores fácticos. Por tal razón, existe una división general en los tipos: documentales, aquellos basados en la realidad, y también aquellos ficticios. Cabe destacar que en su contenido puede estar orientado a diversas temáticas, como por ejemplo, de viajes, de procesos, sucesos históricos, etc. Para la elaboración se requiere, en primer lugar, de conocimiento pleno del tema a hablar, recurriendo a diferentes fuentes con el objetivo de que sea de amplio panorama. Ahora sí, la obra Hermanos Colacho. Cecia, cuéntanos. Hermanos Colacho, como también llamados Presidentes de América, son los dueños de una tienda comercial pequeña ubicada en Taque. César Vallejo, en su obra, aborda una aguda crítica teatral de la realidad peruana, así como también satiriza a la clase gobernante peruana y su inestabilidad como mucha fineza. Vallejo, en su obra, habla pues de la farsa de la democracia peruana y el servilismo de sus representantes pues ante los poderes transnacionales, tanto en la economía como en la política peruana. En esta obra pues se refleja el gran trabajo de la joven organización CAT y pues que merece un gran reconocimiento. Interesante la obra Hermanos Colacho de nuestro Batlle Universal. En fin, esto es todo. Somos el grupo número 3. Espero sea de su agrado.